Estamos leyendo, estamos estudiando y predicando el libro de Josué. Entonces, abra su Biblia ahí en Josué capítulo 3. Josué 3. Aquí hay lugares, aquí al frente. Si gustan, hermano, nomás comentarle a los que están en la parte de atrás, si gustan pasar. ¿Sí? Josué capítulo 3. Los que están allá de aquel lado de la puerta. Sí, los que están allá de aquel lado de la puerta. En el capítulo 3, 4 y 5 de Josué, vemos que Dios está guiando a su pueblo a tomar posesión de las bendiciones que ya le fueron otorgadas desde que por la fe en Dios salieron de Egipto. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en esto, en este pasaje? ¿Y qué estaremos viendo en este pasaje? Estaremos viendo cómo Dios está guiando a su pueblo a tomar posesión de las bendiciones que ya les fueron otorgadas desde que por la fe en Dios ellos salieron de Egipto. En las predicaciones anteriores del libro de Josué, que han sido 3 predicaciones, vemos, hermanos, después del llamado de Josué para tomar el lugar de Moisés, vemos un llamado hacia la conquista de las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, que Dios tenía desde mucho tiempo atrás preparadas para su pueblo. Y luego vimos las primeras instrucciones para la conquista que Dios estuvo dando ahí al pueblo. Y luego la última predicación del pastor Natán, que él compartía el capítulo 2, hablando acerca de los espías y Rahab, ¿verdad? O los espías en la casa de Rahab y toda esta escena, esta situación, este momento. Y ahí recibimos también algunas enseñanzas importantes para aprender a poner nuestra confianza en Dios, que cuando Dios nos ha pedido que hagamos algo, hay que hacerlo, ¿verdad? Simplemente el cómo lo vamos a hacer es la cuestión, pero hay que hacerlo. Y ahora estaremos viendo, hermanos, a manera de introducción, estaremos viendo que el pueblo va a dar un paso que no se atrevió a dar durante los pasados 40 años de su vida como pueblo. Fíjense, nada más para que pensemos esto. El pueblo va a dar un paso que durante 40 años de su vida como pueblo no se atrevió a dar. ¿Sí? Nada más para que veamos la importancia de esta parte de la historia. ¿Sí? Así como en la vida de muchos cristianos, aquí en esta congregación hay cristianos de unas cuantas semanas de haber creído en Jesucristo, y también hay cristianos que tienen 1 año, y también hay cristianos que tienen 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Hay cristianos de más de 30 años en la vida cristiana y quizás más que eso. ¿Sí? Pero, hermanos, el pueblo, nada más para que veamos, el pueblo había salido un viaje, saliendo de Egipto, un viaje que podía haberles costado 40 días. Lo convirtieron en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Por la falta de fe y la falta de obediencia, de confianza en lo que Dios les había pedido que hicieran. ¿Sí? Ellos salieron de Egipto, había que cruzar el desierto y entrar y tomar posesión. Lo que ellos iban a hacer en el capítulo
3 de Josué, ellos lo debieron haber hecho desde el Éxodo, ¿verdad? Pero no sucedió de esa manera. En la vida de muchos cristianos también, que han salido de la esclavitud del pecado por la fe puesta en Jesús, a veces esa semilla sembrada en el corazón tarda en germinar y en producir y en crecer mucho más tiempo del que debería de haber sido, y el problema es el mismo problema que tuvo al pueblo de Israel dando vueltas en el desierto durante 40 años. Falta de fe en Dios, falta de obediencia a las promesas, a las instrucciones que Dios da en su palabra. Y vamos a ver en esta porción, hermanos, vamos a aprender que la voluntad de Dios no cambia. Es el pueblo quien retrasa el cumplimiento de la misma voluntad. Esto es algo que usted se debe quedar en su mente. Repítalo conmigo, vamos a leerlo juntos aquí. La voluntad de Dios no cambia. Es el pueblo quien puede retrasar el cumplimiento de la misma. Piénselo. Dios tiene planes también, así como tenía un plan específico para la nación de Israel en aquel entonces. Dios tiene un plan específico para la vida de usted. Y la voluntad de Dios no cambia. Es usted el que puede retrasar los planes de Dios que tiene para su vida. ¿Sí? La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Lo que ellos van a hacer en el capítulo 3, 4 y 5 de Josué es lo mismo que debieron haber hecho hace 40 años atrás, pero no lo hicieron. ¿Sí? Y hermanos, debemos aprender de esta enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra para que no nos suceda. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, les dice: hermanos, estas cosas han ocurrido y están ahí en su palabra para que no nos suceda a nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Corinto para que no nos suceda lo mismo. Pablo le dice a la iglesia, en la carta a los romanos, él dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron precisamente para que a nosotros no nos suceda exactamente lo mismo. Ahora, de la generación que salió de Egipto, nada más 2 van a cruzar el Jordán. Los demás que van a cruzar el Jordán es gente que nació en el desierto. ¿Sí? Gente que nació en el desierto. Y se estima, o ellos estiman, los que han estudiado a fondo la historia, estiman que había aproximadamente una congregación de 1 millón de personas. O sea, para que usted no crea que era nada más aquí, bueno, nosotros los que estamos aquí, a ver cómo nos organizamos para ir de aquí a Apodaca, al centro de Apodaca. No, era 1 millón aproximadamente de personas, entre adultos y niños y todos los soldados y todas las mujeres y todo lo que ellos tenían aproximadamente. ¿Usted se imagina cómo organizar a 1 millón de personas para cruzar el Jordán? Bien. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunos detalles. Cuando ellos salen, cuando Dios les dice que se preparen, porque en 3 días iban a hacer esto, ellos se acercan al Jordán. Y cuando se acercan al Jordán, la nación que estaba del otro lado del Jordán, en la parte occidental del Jordán, ellos se pusieron a temblar, porque ya sabían lo que el Dios de este pueblo había hecho con el Mar Rojo hace 40 años atrás. Pero ellos podían imaginarse, ellos pueden decir, bueno, este es el tiempo en el que el Jordán se desborda por todas sus orillas. Es un tiempo en el que el Jordán viene con muchas aguas, posiblemente se van a tardar algunas semanas o quizá algunos meses en cruzar el Jordán. Vamos a ver cómo nos preparamos. La nación que estaba en el lado occidente, los que iban a ser conquistados, ellos no se imaginaban lo que Dios iba a hacer. Sabían lo que Dios podía hacer,
pero no se imaginaban lo que Dios iba a hacer en este momento. Y aquí, hermanos, podemos ver varias cosas. Primeramente, podemos ver en el capítulo 3, en los primeros 6 versículos, que Dios llama a su pueblo primeramente a santificación. Dice Josué 3:1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. Estamos hablando casi de 1 kilómetro, 900 metros quizás. Y Josué dijo al pueblo, en el versículo 5, dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ok. Hasta aquí lo que estamos viendo es, ellos se acercan al Jordán. Estando en el Jordán, Dios ya les había pedido que en 3 días pasaran. 3 días más o menos es lo que costaba el tiempo de la purificación según las ordenanzas que Dios había dado ya anteriormente al pueblo. Entonces ellos tenían que purificarse en ese tiempo, santificarse antes de cruzar el Jordán. Y Dios les dijo: santificaos, porque el día de mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Sabes, hermano, que una de las razones por las cuales Dios no permite que nosotros obtengamos victoria en las luchas y en las batallas que estamos teniendo? Una de las razones es porque hay pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando tú y yo hemos confiado en Jesús como nuestro Señor, cuando se nos invitó a creer en Jesús, cuando se nos predicó el mensaje, a veces, hermanos, no nos enseñaron acerca del arrepentimiento, de la importancia del arrepentimiento en nuestra vida. ¿Sí? Y de tal manera que se nos dice: oye, ¿te gustaría ser salvo? Y la respuesta de todos: sí, claro que sí. Oye, ¿te gustaría tener vida eterna? Por supuesto. Claro, todo mundo queremos ser salvo y todo mundo queremos tener vida eterna. Pero cuando te dicen: oye, es necesario que te arrepientas de tu pasada manera de vivir, porque ahora vas a tener una vida nueva en Cristo, porque ahora Él será el Señor de tu vida, entonces como que das un paso para atrás y dices: a ver, espérame, a mí no me dijeron eso. A mí me dijeron que si quería aceptar un regalo de parte de Dios, y yo dije que sí. Pero eso de yo entregarle mi vida a Jesús, eso es otra cosa. Eso de que ahora voy a tener un nuevo rey en mi vida y Él va a ser mi nuevo rey, eso es otra cosa. Pues hermano, la fe consiste en creer que en la obra de Jesucristo es suficiente para perdonar todos tus pecados, ¿sí? Y convertirte en un seguidor de Jesucristo a partir del momento en el que pones tu fe en Él. Aún así, después de que ponemos nuestra fe en Jesucristo, venimos arrastrando, hermanos, las prácticas aprendidas en Egipto. Si Egipto fuera un tipo del mundo, venimos arrastrando las prácticas que nos enseñaron nuestros padres, que aprendimos en nuestra casa, que recibimos de los amigos, de la comunidad. Y hermanos, muchas veces los cristianos entran a la vida cristiana y piensan que nunca van a dejar esas prácticas,
que nunca van a dejar esa pasada manera de vivir que tenían en Egipto. Pero hermano, convertirte en un seguidor de Jesucristo implica entrar por la puerta estrecha. Implica seguir los pasos de Jesús. Implica despojarte del viejo hombre en tu vida. Entonces, ¿sabes por qué no tenemos victoria en muchas de nuestras batallas? Porque tenemos pecado en nuestra vida. Y lo vamos a ver en Josué más adelante en la batalla contra el pueblo de Ai. ¿Cómo afecta el pecado? Por eso Dios le pedía a ellos, santifíquense. ¿Quieren ver maravillas de parte de Dios en sus vidas? ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver a Dios peleando por ustedes las batallas? Sí, santifíquense. Santifíquense. Y esa es la primera instrucción, pero muchas veces no queremos. Preferimos pensar que la vida cristiana es algo religioso, que simplemente consiste en ir a la iglesia un día a la semana y estar ahí y mi conciencia va a estar tranquila porque yo fui a la iglesia, yo ya fui a la iglesia, entonces pues yo ya estoy bien porque ya hice mi parte. No, eso no es hacer su parte. Eso es una pequeña parte de lo que Dios le pide, que se congregue. Pero se congrega usted en la iglesia con un objetivo: conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra, ser edificado en la palabra y tomar decisiones con respecto a la enseñanza que Dios le da. Ahora, en esta predicación que estamos aquí, hermanos, yo estoy predicando, la Biblia aquí está abierta, pero el Espíritu Santo está haciendo una labor importante en su corazón. ¿Sí? Y en el mío también. Debemos de considerar qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros con su palabra a nuestras vidas. Además, hermanos, podemos ver el pueblo escucha esas instrucciones de parte de Dios. En los versículos del 13 hasta el 14, del 7 al 13, perdón. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Quién va a echar de delante de ellos? Dios. Y eso es algo, hermano, que usted y yo siempre tenemos que entender. El cambiar nuestras vidas no es obra de nosotros. El ganar las batallas espirituales que tenemos no es, hermanos, por nuestra astucia, ni tampoco es por nuestra buena voluntad. No es tampoco porque seamos buenos o muy capaces para realizar las cosas. El que gana las batallas en nosotros es Dios, a través del Espíritu Santo. El que nos ayuda a echar fuera de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros para conquistar es Dios. Es Dios el que hace la obra. Nuestra confianza debe estar puesta en la gran obra que Dios va a hacer, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó a trabajar en nosotros es el que va a terminar esa obra en nosotros. Uno de los problemas que nos frustran a los cristianos muchas veces es porque ponemos nuestra confianza en nuestra fuerza de voluntad, en los planes y en las estrategias que implementamos. Hermanos, no son los planes, no son las estrategias, es el poder de Dios. Es la gran obra de Dios, la gran obra del Espíritu Santo. Y aquí estamos estamos leyendo que Dios le está dando estas instrucciones al pueblo. Les dice: Jehová va a echar de delante de vosotros a todos estos pueblos que están ahí posicionados de ese territorio. Aquellos que los han amedrentado en el pasado, aquellos que les hicieron sentir miedo la primera vez que ustedes cruzaron para espiar la tierra, aquella vez que ustedes observaron
estos gigantes y ustedes sintieron miedo, bueno, pues Dios los va a echar de delante de ustedes. Muchas veces, hermanos, nosotros no crecemos porque no escuchamos las instrucciones de Dios. ¿Saben por dónde viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos congregamos en la iglesia, cuando tenemos nuestros devocionales, nuestra lectura personal con el Señor y vemos la gran obra de Dios, nuestra fe es aumentada. Y cuando Dios llama a nuestras vidas a tomar decisiones, a dar pasos de fe entre nosotros, hermanos, Él es el que nos da la fe para decir sí podemos vencer a esos gigantes que están posicionados de nosotros. Muchas veces decimos, no, yo no creo que pueda cambiar. No, yo no creo que mi esposo pueda cambiar. Yo no creo que mi esposa pueda cambiar. Yo no creo que mi hijo vaya a cambiar. Yo no creo que mi tío vaya a cambiar. Pues, ¿en dónde está puesta su fe? Porque el que va a echar a esos gigantes es Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar la palabra. Por eso nos congregamos en la casa de Dios. Por eso leemos la palabra y les motivamos a la iglesia a estar en una comunión constante con la palabra de Dios para que nuestra fe esté siempre creciendo para tomar decisiones y retos. Esta decisión la debieron haber tomado 40 años atrás. Pero hubo 10 espías que regresaron de observar a estos pueblos que les dijeron, no podemos. A nuestro parecer, nosotros somos como langostas a los ojos de ellos. Nosotros parecemos, y eso era nada más lo que ellos pensaban. Porque nuestra mente, hermanos, es muy poderosa. Y la mentalidad de ellos, por su falta de fe, les hizo creer que no deberían de cruzar en ese momento. Y lamentablemente Dios tuvo que acabar con toda la generación de esos guerreros de esa época. Los guerreros entre comillas, porque no pelearon con nada. No se atrevieron a pelear. No se atrevieron a luchar por lo que Dios ya les había otorgado a ellos. Entonces, hermano, que no te suceda. Dios tiene bendiciones por conquistar en nuestro crecimiento espiritual, pero tú has de creer que es imposible. Tú has de creer que es muy difícil. Nada más tienes que entender una cosa. Dios va a pelear. Tú solamente obedece. Toma decisiones. En lo que Dios está diciendo, toma decisiones. Cree. Cuando tú tomas una decisión en favor de algo que Dios te está pidiendo, tú ves que se te viene el mundo encima. Ves que vienen las pruebas y que vienen las dificultades. Y muchas veces te amedrentas. Sientes miedo, das pasos hacia atrás, retrocedes y mejor te pones a darle vueltas en la montaña, ahí en el desierto, en lugar de afrontar, de tomar la decisión que debes de tomar en tu vida. Toma decisiones. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede hacerte una nueva criatura. Dios puede hacerte que en lugar de que estés comiendo maná en el desierto, Dios puede hacer que estés disfrutando de la leche y de la miel, de las bendiciones del lugar donde Dios te quiere tener. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar las instrucciones porque por ahí viene la fe. Dios muestra, hermanos, su gloria en la obediencia. En los versículos del 14 al 17, dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron, o sea, siguieron corriendo y se fueron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, vemos aquí a Dios mostrando su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cuando Él hace las cosas imposibles.
Las cosas que son imposibles las hace Dios, y allí Él nos muestra su gloria, nos muestra su omnipotencia, nos muestra su omnisciencia, nos muestra su gran amor, nos muestra su fidelidad, nos muestra su misericordia, porque ese es Dios. Dios es bueno. Y nos muestra, pero sabes, a veces nuestra falta de fe no da oportunidad a que la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Dios muestra su gloria. Aquí está el pueblo está pasando, está siguiendo las instrucciones exactamente como Dios le dijo. Ahora Dios está mostrando su gloria. Ahí, ¿cómo? Imagínense, hermanos, un río. Yo le tengo mucho respeto a los ríos. Sí me gusta meterme en los ríos, pero hay muchas historias de que los ríos son muy traicioneros, ¿verdad? Ahora, cuando el río está bajito y todo eso, y se ve el fondo y todo eso, las piedritas, pues se mete uno, ¿verdad? Y hasta se sienta ahí. Pero cuando el río se está desbordando por todas las orillas, y dar un paso para meterte, hermanos, eso no es fácil. ¿Sí? Ahora, Dios había dado instrucciones. La instrucción es, los que llevan el arca, ellos van a meterse al Jordán. Y yo voy a detener las aguas como en un montón. Ahora, imagínense a esas personas, porque el arca era cargada por 4. Imagínense los que están ahí con el arca. Y ven el agua y que empieza a mojar las puntas de sus pies. ¿Entramos o no entramos? ¿Verdad? Imagínense. El pensamiento de ellos no sería de que, oye, Señor, ¿no pudieras detener las aguas primero? Y cuando veamos las aguas allá detenidas en la ciudad de Adán, en el pueblo de Adán, entonces, pues, ahora sí ya con confianza nos metemos. No, ellos tuvieron que mojar sus pies. En las decisiones que tomamos, hermanos, muchas veces, primeramente, tenemos que mojarnos los pies. Atrevernos a dar pasos de fe en nuestra vida. Y vamos a empezar a meternos y sentir como el agua nos empieza a mojar, y con la confianza estar esperando de que ahorita se detiene el agua, ahorita Dios va a hacer algo, ahorita. Y ¿saben cuál es el problema muchas veces cuando hacemos esto? Es que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, y no damos oportunidad a que Dios muestre su gloria cuando Él en su soberanía lo decide, ¿verdad? Entonces, ahorita va a actuar el Señor, y ya vamos, y ya nos metimos, el agua ya nos está llegando a los tobillos. Señor, ¿por qué no has actuado? Señor, ¿por qué no has detenido el agua? Señor, ¿por qué no has arreglado mi situación? Señor, ¿por qué si ya te lo pedí? Señor, tú dijiste. Pero vemos aquí al pueblo obedeciendo, entraron, se mojaron. Entonces, imagínense que el Señor pusiera como una cortina, como la cortina que está en la presa de la boca, ¿sí? Una cortina invisible. Y ahí está, ¡pum!, la pone el Señor, y nada más el agua que estaba aquí, pues sigue corriendo. Esta se detiene como en un montón, y entonces ya estaban ellos ahí parados en medio. Se ponen en medio. Y cuando el pueblo ve esta osadía de los líderes obedeciendo la voluntad de Dios, entonces el pueblo comienza a cruzar. 1 millón de personas van a pasar por ahí, y ellos tienen que estar parados ahí en medio, y todo el millón, no crea. ¿Ustedes han visto un accidente automovilístico aquí por Miguel Alemán? Sí. A veces el accidente está en el carril del otro lado, pero está detenido el carril de este lado. ¿Por qué? Porque todos están viendo a ver qué pasó, ¿verdad? Y todos se detienen a ver qué es lo que pasó, en lugar de avanzar. Y uno dice, oye, yo pensé que el accidente estaba de este lado. ¿Por qué se detiene el carril de este lado? Pues es que todos están viendo. Imagínense ese millón de personas ahí, están viendo el agua detenida como en un montón, allá lejos, ¿verdad? En la ciudad donde estaba. Y ahí van pasando todos ellos, uno a uno. ¿Saben qué estaban contemplando ellos en ese momento? La gloria de Dios, hermanos. Cuando obedeces a Dios y ves a Él mostrar su gloria, hermano, eso es maravilloso. Y eso es lo que ellos estaban viendo.
ver la gloria de Dios mostrándose allí en ese momento. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos ver y analizar nuestra vida, porque el Señor nos sacó de la esclavitud en la que estábamos en el pecado, pero Dios nos quiere nos quiere dentro de su voluntad. Pero para estar ahí, usted y yo tenemos que tomar unas decisiones de obediencia a Él, santificarnos, escuchar su palabra, tomar decisiones para empezar a ver la gloria de Dios mostrarse en nuestras vidas. Luego, hermanos, vemos que ese cruce del Jordán, en el capítulo 4, los primeros 14 versículos, ese cruce del Jordán ilustra el morir con Cristo. El arca del pacto siempre ha representado a la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Y usted ve a el arca primeramente haciendo un cuadro ahí, entrando primero. ¿Sí? Y luego después de que el arca está ahí, entonces ellos entran ahí a ese lugar. Y esto también nos enseña a nosotros, hermanos, que el Señor Jesús nunca nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho ya por nosotros antes. ¿Sí? Que Él no lo haya hecho ya antes. Cuando Dios nos pide obediencia en el bautismo, Él lo hizo antes. Cuando Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Él en su muerte y en su resurrección, es porque Él ya murió y Él ya resucitó. Y solamente está esperando de nosotros que aprendamos a disfrutar, hermanos, del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que cómo es que el Señor está dando ese paso. Y aquí en el capítulo 4, Josué le dice al pueblo que 12 príncipes del pueblo, de los pueblos, uno de cada pueblo, tomaran una piedra, la subieran sobre su hombro, la sacaran del río, la tomaran sobre su hombro y cruzaran el Jordán y la pusieran al otro lado del Jordán. Y eso iba a ser un testimonio para que cuando sus hijos les preguntaran a ellos qué significaban ese monumento de 12 piedras ahí levantado, ellos podían explicarle, aquí ustedes esto significa que Dios abrió el Jordán y nosotros, el pueblo, cruzamos en seco. ¿Sí? Y ese era un monumento. Pero cuando terminan de levantar aquel monumento, Josué agarra otras 12 piedras y él levanta uno dentro del Jordán. También. Se levantan 2 monumentos. Y dice Josué, en el tiempo que escribe esto, él dice que esos monumentos permanecen hasta el día de hoy. Al menos hasta el momento en el que estuvieron ahí, que estuvo escribiendo Josué estas cosas. Ahora, hermanos, nuestra vida debe ser un testimonio para las generaciones que vienen detrás de nosotros, para la gente que nos rodea, ¿sí? En nosotros, que cuando la gente vea en nosotros la gloria de Dios, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que la gente pregunte, ¿qué pasó? Nosotros podamos decirle, mira, Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Por qué? Porque yo antes de Cristo, mi vida era esto y esto. Pero después de Jesucristo, el Señor cambió mi vida. ¿Cómo lo hizo? No sé. Había cosas que yo pensé que nunca las iba a cambiar. Había cosas que yo pensé que nunca iba a haber una transformación en mí. Pero el Espíritu Santo trabajó en mi corazón e hizo una gran obra en mi vida. Entonces, la importancia, hermanos, de los testimonios que se quedan para otras generaciones. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de esto. También en la historia de la iglesia, hermanos, ha habido monumentos, ¿sí? Que se han levantado de la gloria de nuestro Dios.
Ha habido, hermanos, cristianos que han decidido rendirse al Señor Jesucristo, que Dios ha transformado sus vidas, que nos dan testimonio, hermanos, de su obediencia a Dios, de cómo ellos obedecieron a Dios, de cómo Dios transformó sus vidas. No desechemos, hermanos, los testimonios que Dios ha dejado en la historia también para nosotros. Necesitamos aprender, hermanos, también de las sendas antiguas, de aquellos hombres y mujeres que en la antigüedad rindieron su vida al Señor Jesucristo, dieron pasos de fe importantes en sus vidas y vieron la gloria de Dios mostrada, manifestada en sus vidas, y se han quedado ahí como monumentos en la historia. Entonces vemos cómo esta muestra, el cruce del Jordán, cómo ilustra, hermanos, el morir con Cristo, el rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cruce del Jordán es como llegar y morir ahí, y salir y resucitar para una vida nueva en Cristo Jesús. El cruce del Mar Rojo, cuando todos estuvieron bajo la nube, es como el pueblo, todos haber sido bautizados en Cristo Jesús. El paso hermanos, es como el bautismo en agua, que aunque no cruzaron por agua ellos, hubo un monumento que se quedó debajo del agua y hubo un monumento que salió y se erigió, se levantó fuera del agua. El bautismo en agua que nosotros practicamos en obediencia a nuestro Dios es más que un rito de obediencia a nuestro Dios, hermanos, porque representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, necesitamos identificarnos con Cristo en su muerte y dar muerte en nuestras vidas a la pasada manera de vivir y estar conscientes que hemos resucitado para andar en vida nueva. Amén. Muy bien. El propósito del testimonio es para que todos conozcan a Dios. En los versículos del 15 hasta el capítulo 5, versículo 1, capítulo 4, versículo 15, dice, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios sacó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, y fíjense, ¿para qué es esto? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces los cristianos, hermanos, vivimos en derrotas espirituales constantemente? ¿Por qué peleamos contra ciertos pecados, contra ciertos hábitos en nuestra vida pecaminosos? ¿Y por qué salimos en derrota con ello? Porque no estamos dispuestos a morir a nuestro yo juntamente con Cristo Jesús. Ese es el problema.
¿Por qué el pueblo de Israel no quiso cruzar el Jordán durante 40 años? ¿Por qué no quiso? Porque ellos no quisieron, ellos les faltó la fe. Ellos pensaron que cruzando el Jordán se iba a acabar todo para ellos. Esta generación creyó en Dios y están cruzando creyendo que después del Jordán vienen las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué muchas veces los cristianos no se rinden a Jesucristo, hermanos? Por falta de fe. Porque piensan que después de entregarle su vida a Jesús para que Dios haga su voluntad en usted, usted va a pensar que todo se acabó para usted. No, al contrario. Cuando usted le rinde su vida a Jesucristo, entonces todas las bendiciones de parte de Dios vienen para usted. Pero necesitamos morir con Cristo para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todas las naciones puedan darse cuenta del gran poder de Dios en nuestras vidas. Los cristianos estamos para testimonio, para testificar el gran poder de nuestro Dios. Ahora, si tú no lo has dejado, hermano, obrar en tu vida, pues no sé qué vas a mostrar. No sé qué vas a mostrar más adelante. Pues Dios te ha llamado para dar testimonio del gran poder de Dios. Dios muestra su gloria en la obediencia. El cruce del Jordán ilustra el morir con Cristo. El propósito del testimonio es para que todos conozcan de Dios. Además, el pueblo, hermanos, se despoja del oprobio de Egipto. En el capítulo 5, en los versículos del 2 hasta el 9, ahora sucede otra cosa. Que Dios le dice al pueblo, le dice, bueno, ya cruzamos, ya estamos de este lado, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a circuncidar a todos. Y luego explica en todo el capítulo 5, porque desde aquella circuncisión que Moisés hizo a los que salieron de Egipto, no se había vuelto a hacer otra circuncisión hasta este momento. Ahora, la circuncisión para los israelitas, para los hebreos, hermanos, era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Se imaginan? Dios les dice, esta es la señal de mi pacto. Y ellos abandonan la señal del pacto. Y no la practican. Y Moisés no los lleva a ellos, hermanos. Y esto nos ilustra varias cosas. Moisés representa la ley. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos enseña que lo que es imposible para la ley, es posible en Cristo Jesús. Y Josué representa la obra de Jesucristo en la vida de nosotros. Entonces, hermanos, Josué lleva al pueblo a circuncidarse. Y cuando ellos terminan la circuncisión que estaban haciendo, dice el versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué significa esto? Ellos venían arrastrando su pasada manera de vivir en Egipto. Y Dios les dice a ellos, vamos a dejar eso ya atrás. Vamos a constituir o establecer nuevamente la señal del pacto. Esto era para los hebreos, ¿sí? Para la nación de Israel. Pero luego después Pablo, hermanos, tomando el tema de la circuncisión, enseña en Romanos, en Filipenses y en Colosenses y en Gálatas, hermanos, que la circuncisión que realmente vale no es la que es hecha en la carne, sino la que es hecha en el corazón de cada uno, sino es aquella que se hace por medio de la obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. Esa es la verdadera circuncisión, o la circuncisión que cuenta para la iglesia. Entonces, lo que Dios está invitando y llamando es a morir al viejo hombre y a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. La circuncisión del creyente, hermanos, es dar muerte, no es cortar un pedazo de carne del cuerpo. Es cortar la pasada manera de vivir de tu vida.
y dar comienzo a una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ahora sí, ustedes ya se bautizaron, ahora ustedes, los que cruzaron el Jordán, son los nuevos miembros de Palestina, los nuevos que están, los nuevos poseedores de esta tierra. Y ustedes van a vivir no de acuerdo a los principios del oprobio de Egipto, de la vergüenza de Egipto, de las cosas aprendidas en Egipto. No, ustedes van a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es la nueva naturaleza del cristiano. ¿En qué consiste la nueva naturaleza del cristiano, hermanos? Consiste en que nosotros ya no vivimos bajo los principios del reino de las tinieblas, sino vivimos bajo los principios del reino de nuestro Dios. ¿Sí? Ustedes y yo formamos parte de un nuevo reino. Y ese reino tiene principios. Usted y yo vivimos bajo los principios del reino de nuestro Dios. El pueblo se despoja del oprobio y el pueblo comenzó, hermanos, a disfrutar las bendiciones. En los versículos del 10 al 12 vemos la celebración de la Pascua. Y vemos, hermanos, que aquí dice el versículo 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Este pueblo, esta generación que entró, no conocían, hermanos, otra cosa que fuera maná. Ellos habían nacido ahí en el desierto y solamente habían sido alimentados por el maná del desierto. ¿A usted le gusta comer siempre la misma comida? No. A veces yo pienso, por ejemplo, en Thor. ¿Ustedes saben quién es Thor? Mi perrito, ¿verdad? Y él come croquetas. Todos los días croquetas. Y yo pienso que aburrido, ¿verdad? Esporádicamente le damos otra cosilla por ahí. ¿Sí? Ahora, este maná que Dios estaba proveyendo, era una provisión de parte de Dios, estaba bien para ellos, pero no era para 40 años. Era una provisión que Dios había preparado por un tiempo. Y hermanos, nosotros, aunque comamos algo rico en nuestra vida, no lo puedes comer todos los días porque luego te fastidia. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, hay algunos que no se fastidian de la pizza, ¿verdad? Y de la hamburguesa. Bueno, hermanos, aquí ellos ya estaban empezando a ver las bendiciones que Dios tenía para ellos, porque empezaron a comer del fruto de la tierra, de las espigas y de todo lo que estaba produciendo la tierra. Y, hermanos, Dios tiene bendiciones para nosotros. Él les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Ahora, esa promesa era una promesa terrenal con provisiones terrenales para ellos. La promesa de Dios para los creyentes son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual. Y somos dueños de esas bendiciones porque ya nos han sido dadas en Cristo Jesús todas ellas. Pero si usted no renuncia a su pasada manera de vivir, usted no muere con Cristo Jesús. Y usted no resucita a una nueva vida en Cristo Jesús, usted no va a saborear las bendiciones espirituales que ya le fueron dadas y que ya son suyas, porque esas se comen del otro lado del Jordán, no de este lado del Jordán. Y por último, la presencia de Dios demanda, hermanos, de una adoración completa. Estando Josué cerca de Jericó, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo:
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A veces yo también les quisiera preguntar a algunos de ustedes, ¿verdad? No se crean. Él respondió, no, mas como príncipes del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Está reconociendo la presencia de Dios ahí. ¿Sí? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe de del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando él reconoció que era Dios mismo el que estaba ahí presente delante de él, cuando él pudo ver la presencia de Dios ahí manifestada, él se postró, puso su rostro en tierra y adoró. Dijo, ¿qué quiere mi Señor? ¿Qué es lo que quiere mi Señor? Y sabes, hermano, que cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, le hizo Saulo la misma pregunta a Cristo Jesús. Saulo le dijo a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y él le dijo, quita el calzado de tus pies primeramente, porque en el lugar donde estás es santo. Primero que tienes que hacer es reconocer que a quien sirves, a quien adoras, es santo, santo, santo. Y con Él vamos a estar una eternidad, hermanos, disfrutando de su santidad y de su gloria. Si yo ya soy ciudadano de ese reino, y yo ya estoy sentado con Jesucristo en los lugares celestiales, y toda bendición me ha sido dada en Cristo Jesús, ¿por qué no comenzamos, hermanos, por consagrar nuestra vida y rendirla a los pies de Jesucristo? Y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga en tu obra? ¿No sería una buena pregunta para nosotros en esta mañana? Preguntarle a nuestro Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Quiero invitarte, hermano, a que reflexionando en esta historia y tomando las ilustración como ilustración y tomando las aplicaciones, hermanos, para nosotros, yo quiero invitarte a que consideres, o sea, a que pienses, o sea, seriamente en si tú vas a seguir dándole vueltas a las montañas del desierto y no vas a querer cruzar el Jordán, ¿sí? Para lo único que te va a alcanzar tu vida es para hacer algo religioso. No más. Pero no vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Porque la religión, en eso consiste. En la pobre obra que los hombres podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Nada más. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Necesitas morir a ti mismo, crucificarte con Cristo Jesús y resucitarte a una vida nueva. Y entonces postrarte delante de Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú me concedes 10 años más, si me concedes 20 años más, si me concedes 30 años más de vida, ¿qué quieres que haga yo, Señor, para ti? ¿No te gustaría preguntarle a Dios eso esta mañana? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y en un minuto de silencio con tus ojos cerrados, tú personalmente, pregúntale a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Puedes decirle: Dios, yo le he estado dando vueltas a comprometerme contigo. Dios, yo no he estado entregado a ti. Señor, yo vengo a la iglesia como algo religioso, pero no tengo una relación contigo personal a diario. Dios, aquí estoy. Quiero prepararme para cruzar ese Jordán en mi vida. Quiero decidirme cruzar ese Jordán. Quiero pasar. Señor, pero no es una obra que yo voy a hacer. Tú vas delante. ¿Sí? El arca va adelante. Y luego yo cruzo, Señor. Quiero ver, Señor. Quiero escuchar. Quiero aprender de ti. ¿Qué debo hacer? Y Señor, yo quiero rendirme delante de ti y vivir del otro lado del Jordán, en el lugar donde tú tienes preparado para mí. En silencio ora a Dios. Tú tienes quizás todavía algunas prácticas de Egipto. Y cuando me refiero a las prácticas de Egipto, me refiero que tú tienes una manera de vivir que aprendiste en el mundo. Ahora que te has acercado a Cristo, ahora que estás en Cristo, o si ya tienes años en Cristo, pero le has estado dando vueltas al mismo lugar en el desierto, es tiempo ya de cruzar ese Jordán de tu vida. Es tiempo ya de que tú decidas rendirte al Señor. ¿Cuántos años tienes de que te dices creyente? ¿Realmente la gloria de Dios se puede ver en tu vida? La gente que te ve y que te conoce pudiera ver un testimonio de pie, levantado, que exalta la gran obra de Dios que Él ha hecho en ti. ¿O no? Y si nadie pudiera darse cuenta de que eres cristiano, de que eres creyente, de que eres hijo de Dios, más que por tu boca que lo dices, si nadie puede ver la obra de Dios que ha transformado tu vida, déjame decirte que todavía estás en el lado del desierto y que no te has atrevido a cruzar ese Jordán en tu vida. Cruzar el Jordán es llegar a posicionarte, a tomar posesión de el lugar donde Dios te quiere tener, que es un lugar espiritual a través del cual tú exaltas la grandeza de Cristo con tu vida. Y no estoy hablando de cosas religiosas. Estoy hablando, hermanos, de ver la obra de Jesucristo incuestionable en tu vida. ¿Quieres dejar de luchar? ¿Quieres dejar de estar ahí en el otro lado del desierto y quieres rendirte a Cristo esta mañana? Bueno, ríndete al Señor. Si esa es tu decisión en esta mañana, hermano, pues ponte en pie ahí en tu lugar y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, yo ya no quiero más estar, Señor, en el otro lado. Quiero cruzar ese Jordán en mi vida. Quiero vivir
esas victorias y experimentar esas victorias, conquistando, Dios, el lugar y el territorio que tú tienes para mí. Amén. Oh Dios, obra tú en los corazones, Padre. Están aquí, Señor, rindiéndose a tus pies. Y que te dicen, Señor, aquí estoy, yo solo no puedo, pero aumenta mi fe. Dios, yo no quiero ser una persona que se pasa toda la vida viviendo una vida religiosa. Yo quiero experimentar, Señor, ese gozo de las bendiciones que tú tienes al hacer tu voluntad. Sé que va a ser una vida de retos, sé que va a ser una vida de desafío, sé que va a ser una vida en batalla, pero Dios, sé que tengo la victoria en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, Señor, yo podré ver tu gloria manifestada alrededor mío en todo momento. Dios mío, ayúdanos, Señor, como iglesia, a levantarnos, Señor, para la gloria tuya, como testimonio firme y fuerte de tu poder. En Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén.